Bienvenidos de nuevo. En la clase anterior entendimos cómo funciona la máquina y cómo afecta la altura a nuestro paciente. Ahora vamos a hablar de seguridad, porque hay una realidad clínica ineludible. El ventilador mecánico puede dañar el pulmón. A esto le llamamos lesión pulmonar inducida por el ventilador o BILI. Nuestro objetivo durante el transporte es no ser nosotros quienes le demos el segundo golpe inflamatorio a un pulmón que ya está enfermo. La estrategia de protección pulmonar debe ser el estándar de cuidado para todo paciente transportado, no solo para los que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Cómo dañamos el pulmón? De varias formas podemos causar volutrauma, que es reventar los alvéolos por meter demasiado volumen. Podemos causar barotrauma, que es daño por presión excesiva, algo muy riesgoso en transporte aéreo o de altura por la ley de Boyle. También existe el atelectrauma, que es el daño por cizallamiento, cuando los alvéolos se abren y cierran repetidamente a la fuerza. Esto se previene usando una PEP adecuada. Y finalmente, el ergotrauma, que es el daño por la energía total que le transferimos al pulmón. Para evitar esto, debemos seguir el protocolo de pulmón abierto y bajo volumen. Y aquí quiero que presten mucha atención porque es donde se cometen más errores. El volumen tidal o corriente debe ser de 4 a 8 mililitros por kilogramo, pero ojo, por kilogramo de peso corporal predicho o PBW, nunca del peso real. El tejido adiposo no respira, la grasa no tiene pulmones. Si ustedes tienen un paciente obeso que pesa 120 kilos, pero mide 1,70 y le calculan el volumen por su peso real, le estarían metiendo 720 mililitros de aire. Eso es letal. Ese paciente tiene el mismo tamaño de pulmones que alguien delgado de su misma estatura. Según la fórmula, su peso predicho es de unos 66 kilos, así que debería recibir unos 396 mililitros. Calcular mal el volumen es una negligencia grave. Además, debemos mantener la presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua y una driving pressure menor a 15 para asegurar que no estamos estresando el tejido. Ahora hablemos de cuando el paciente pelea con la máquina, las asincronías. Esto ocurre cuando el cerebro del paciente quiere una cosa y el ventilador hace otra. En una ambulancia, esto es frecuente por el dolor, la ansiedad o una sedación insuficiente. Las asincronías aumentan el trabajo respiratorio y la mortalidad. Ustedes deben ser capaces de detectarlas viendo las curvas en la pantalla. Por ejemplo, tenemos el doble disparo. Esto pasa cuando el paciente quiere tomar más aire, pero el ventilador corta el ciclo demasiado pronto. El paciente sigue haciendo fuerza y dispara un segundo ciclo inmediatamente después del primero, recibiendo el doble de volumen, lo cual es peligroso. La solución puede ser aumentar un poco el tiempo inspiratorio o el volumen si es seguro. Otra muy común es el hambre de flujo. En los modos de volumen, si el flujo es muy bajo, verán que la curva de presión hace una muesca o concavidad, como si el paciente estuviera chupando aire desesperadamente. Esto daña el diafragma y causa mucha disnea. La solución es subir el flujo o cambiar a modo de presión. También existe el autociclado, donde el ventilador se dispara solo. En transporte, esto suele pasar por agua condensada en las mangueras que vibra con los baches de la carretera, o por fugas en el circuito. Deben drenar las mangueras y corregir las fugas. Y no olviden el trigger reverso, un fenómeno complejo donde la máquina estimula al diafragma a contraerse, pudiendo causar sobredistensión. Para manejar esto, la sincronía farmacológica es esencial. No pueden llevar a un paciente vibrando en una ambulancia sin una adecuada analgosedación. El fentanilo es prioridad para el dolor y el propofol o midazolam para la sedación. Pasemos a los procedimientos operativos. El éxito radica en la sistematización. Antes de salir, es obligatorio calcular la autonomía de oxígeno. Tienen que usar la fórmula. Presión del tanque menos 200 de residuo de seguridad, multiplicado por el factor del cilindro y dividido para el flujo. Nunca dejen que el tanque llegue a cero. Siempre resten esos 200 psi de seguridad. Recuerden que deben sumar el volumen minuto del paciente más el consumo base del propio ventilador, especialmente si usan equipos neumáticos antiguos como el Oxyloc 2000 que consumen gas para funcionar. Otro momento crítico es el switching
o cambio de ventilador al salir de la UCI. Es el momento de mayor inestabilidad. Deben configurar su ventilador de transporte con los mismos parámetros que el de la UCI, verificar el peso predicho y preparar el circuito. Al desconectar, es recomendable clampar o pinzar brevemente el tubo endotraqueal. ¿Por qué? Para evitar que se pierda la presión positiva y los alvéolos se colapsen de golpe, y también para evitar que salgan aerosoles. Una vez conectados, confirmen inmediatamente con la capnografía. Sin onda de capnografía, no se inicia el movimiento. Si durante el camino suena una alarma o el paciente se descompensa, no entren en pánico. Detengan la ambulancia si pueden y apliquen el protocolo DOPE. La D es de desplazamiento. Se movió el tubo, se salió o se fue al bronquio derecho. La O es de obstrucción. ¿Hay secreciones? ¿El paciente mordió el tubo? Aspiren secreciones. La P es de neumotórax. ¿Hay timpanismo, traquea desviada, hipotensión? En altura, un neumotórax simple se vuelve hipertensivo muy rápido y requiere descompresión con aguja inmediata. Y la E es de equipo. Falló la batería, se acabó el oxígeno. Si tienen duda, desconecten al paciente y ventilen manualmente con la bolsa o ambú mientras investigan. Para finalizar, quiero advertirles sobre errores comunes que matan pacientes en nuestro medio. Primero, la hiperventilación iatrogénica. A veces, por estrés, empezamos a ventilar muy rápido, a 30 respiraciones por minuto. Esto barre el CO2, causa vasoconstricción cerebral y le quita sangre al cerebro, además de generar autopip e hipotensión. Calma, mantengan la frecuencia programada. Segundo, ignorar el factor altitud en el CAF. Si suben a la sierra y no revisan el balón, pueden necrosar la tráquea por la presión. Usen un manómetro continuo o revisen cada 1000 pies de ascenso. Y tercero, confiar solo en la saturación. Un paciente puede saturar 98% y estar reteniendo CO2 hasta entrar en coma. La capnografía es obligatoria, no opcional. Recuerden, el dominio de la ventilación mecánica trasciende la técnica, es un imperativo ético. La ambulancia debe ser una extensión funcional de la UCI. Ustedes son los garantes de la vida de ese paciente durante las horas más vulnerables de su traslado. Anticipen la física, protejan el pulmón y asegúrense de que llegue a su destino no solo vivo, sino con su cerebro y pulmones intactos. Muchas gracias por su atención.